el caso del arresto domiciliario, me llama la atención que en la decisión de las medidas de coerción, en este caso, del caso Calamar, por ejemplo, se le dictaba prisión preventiva o arresto domiciliario a ciertos imputados o a ciertos investigados, y a la par se le ponía, como usted explicaba, puede haber la combinación de varias de las 7 medidas coercitivas que existen, se le ponía arresto domiciliario y prohibición de salida del país. No se sobreentiende que si yo estoy en arresto domiciliario no salgo del país. Es una medida preventiva esta, porque se entiende que tú debes respetar el arresto domiciliario, pero el problema que tenemos aquí, hermano Roberto, es que lamentablemente no tenemos suficientes agentes penitenciarios para que estén 24 horas fuera de la casa de la persona que está en el arresto domiciliario. ¿Cómo eso trabaja? Rápidamente te voy a explicar. Si tú estás en arresto domiciliario, de la forma que esto trabaja es que el sistema penitenciario, es decir, un agente penitenciario te visita de una forma aleatoria, sin avisarte, te llaman por videollamadas, ¿verdad? Y esta es la única forma que ahora, hasta este momento, la Procuraduría tiene para asegurarse que esa medida sea... O sea, no hay forma a las 3 de la mañana, si tú te quieres levantar, te levantas y te vas. Si ellos no te llamaron al otro día, los 2 días, ya tienen 3 días que no te llaman, ya tú tienes 3 días también yéndote del país. Y es por eso que ellos ponen esa otra medida de impedimento de salida, que si a ti te da por irte, bueno, tú no vas a poder salir del país de una forma legal porque tú tienes un impedimento de salida. Esta es la razón, que básicamente el arresto domiciliario no hay forma humanamente posible para que la Procuraduría a cada una de las personas que tiene arresto domiciliario le tenga 3 agentes penitenciarios en 3 horarios diferentes que roten y se aseguren que esa persona ciertamente no va a salir del país. Ahora, cuando tú ves que le ponen el grillete electrónico, ya es diferente, porque si la persona manipula el grillete electrónico, lo corta, se le descarga la batería, inmediatamente emite una alerta y las autoridades se pueden apersonar inmediatamente al lugar. ¿Y por qué no se dispone de una manera quizás mucho más amplia o masiva la colocación de grilletes electrónicos, que es mucho más efectivo, como bien usted dice, para controlar los movimientos de la persona que está bajo medida coercitiva? Mira, esa es una situación que deben estudiar el Poder Judicial, los jueces, porque yo entiendo que incluso, mira, el grillete electrónico, no sé si tú lo sabes, tiene también un dispositivo que ahora, a razón de esta situación que pasó con Chantal, si a esta persona, a este señor, para investigarlo o procesarlo, le ponen un dispositivo, un grillete electrónico, y a ella le dan como un brazalete, que es un brazalete de pánico, un botón de pánico, ella estuviera viva. Porque hay el grillete electrónico combinado con un botón de pánico que la misma compañía, la Monitoreos RD, lo tiene, y yo entiendo que esa es una forma proactiva para uno implementar una política criminal en casos de violencia de género, que la procuradora debe tomar esto en cuenta, que aparte de manera preventiva y preliminar poner una orden de alejamiento inmediatamente a la persona ya arrestada en flagrante delito que sacó la pistola, mira, te vamos a procesar, es un proceso, vamos a hacer una investigación, pero mientras tanto, si tú no quieres que te solicitemos medidas de coerción, tú vas a tener que ponerte este grillete electrónico, salir de aquí con un grillete electrónico, darle a la víctima un botón de pánico para que si en el proceso penal pasa algo, ella puede inmediatamente llamar a las autoridades y tú puedas ser localizado. Que, por ejemplo, ellos lo programan que si tú te acercas a 500 metros inmediatamente a la persona, o sea, a la víctima, le suena una alerta de que su agresor está a 500 metros. O sea, ellos pueden poner un rango mínimo para que disparen una alerta tanto para la víctima como para el Ministerio Público y el control que está monitoreando esto. Por último, doctor, para no abusar de su bondad, sobre todo porque es horario de comer y yo sé que usted es
de buena boca, ¿no? Porque hemos compartido juntos. Pero doctor, a raíz de esta medida de coerción dictada en su gran mayoría de arresto domiciliario, uno de los imputados o de los investigados en este momento recibió varias visitas que se hicieron públicas y eso generó cierto debate, sobre todo en redes sociales. ¿Tiene derecho esta persona a recibir visitas estando en arresto domiciliario, a publicitarlas, a publicarlas? ¿Hay límites con eso? ¿Qué dice el Código Procesal? El Código Procesal establece lo que se llama el principio de personalidad de la persecución penal. Es decir, si al señor Roberto Cavada le imponen una medida, eso no le puede afectar a Miralba ni a Félix Portes. La medida no la tienen los visitantes de la persona, la tiene específicamente la persona que está siendo procesada e investigada. Esta es la persona que debe mantenerse en el arresto domiciliario y no salir de ahí. Eso no impide ni prohíbe que él reciba las visitas que quiera recibir o que le visiten, porque aquellas personas que lo visitan no están investigadas, no tienen ninguna orden de un juez que le prohíba su libre tránsito. Quien tiene restringido el libre tránsito es la persona imputada, la persona sujeta a esa medida. O sea que legalmente no se puede hacer nada ahí porque es un derecho que tienen sus visitantes, ¿verdad?, que no tienen sus derechos restringidos. Así que ahí es una politiquería barata que no tiene ningún tipo de asidero legal, porque él puede recibir a quien sea que quiera recibir, porque esas personas no tienen ningún tipo de impedimento legal. Entonces sería algo absurdo querer extender esto a sus compañeros de partido, a sus familiares, a sus amistades, a sus allegados. Una última pregunta, doctor. El proceso de medida de coerción, sea en prisión, sea en arresto domiciliario, ¿cuenta para la pena final? El arresto domiciliario como tal sí cuenta, estimado Roberto. Si una persona dura en arresto domiciliario 3 años y se le condena, por ejemplo, a 6 años de prisión, inmediatamente es elegible para la libertad condicional. Es por esto que el arresto domiciliario tiene ese carácter que puede ser computada el tiempo que duró a favor si esa persona finalmente resulta condenada, porque básicamente está restringida, no puede salir. En vez de cumplir tiempo en la cárcel, lo ha cumplido en su casa con tal vez mayores comodidades, pero date cuenta que tú estás en tu casa, tú mismo. Si tú te quedas ahí en tu apartamento, en tu casa, 5 días, 10 días, ya tú vas a querer salir. O sea, es una situación propia y natural del ser humano, la libertad. Así que si dura 1 año, ese año va a ser computado como si estuviese en prisión. Ya. Algo más. Si esa persona que está en arresto domiciliario se ve obligado a salir de su casa porque tiene una cita médica. Excelente pregunta. Que por si quiere acudir, por ejemplo, a un velatorio de un familiar, murió su papá o su mamá, y que Dios no lo quiera para ninguno de los que están en arresto domiciliario, oye, ¿hay algún tipo de condiciones que ameriten variarle momentáneamente ese arresto? ¿A quién se le solicitaría ese permiso para salir del arresto domiciliario? Mira, es una excelente pregunta. Cada persona en arresto domiciliario tiene un supervisor del medio libre, tiene su número de teléfono personal, o sea, un agente penitenciario, ellos están en contacto con ese agente penitenciario. Si ocurre una emergencia, ellos pueden perfectamente trasladarse al hospital. Si por ejemplo a uno de ellos se pone malo, es solamente que un familiar llame al agente penitenciario, y el agente penitenciario lo que va es que encuentra a esa persona en la clínica o hospital que lo lleven. Eso es con relación a una emergencia. No hay que pedir permiso, solamente arrancan, se comunican y ya el agente penitenciario encargado del medio libre de esa persona va y se traslada al lugar. Ahora, si se trata de un velorio, de un fallecimiento, de una visita, entonces ya eso sí requiere
que se haga una solicitud formal por escrita al jefe del sistema de modelos penitenciarios, y esa persona entonces mediante un oficio autoriza esto, o esa persona lo puede hacer a un juez. Puede ser desde cualquiera de las dos formas, tanto al juez como al jefe del modelo penitenciario, que es el señor Roberto Hernández. Esto es un trámite simple que no lleva mayores consecuencias, es igual que a un preso que se le muera la madre, es el mismo proceso, el mismo trámite, se presenta la documentación de la defunción, de la clínica donde está, se aporta la dirección, el horario el horario que se pretende visitar. Entonces lo que hace el modelo penitenciario es que, se autorizó una visita para mañana a las 8 de la mañana, de 8 a 12, te mandan una escolta a tu casa, a tu residencia, para que te acompañen en el vehículo de la Procuraduría al lugar donde tú tienes que ir, ya sea a una cita médica o a una situación que sea un sepelio, un velorio, lo que sea, pero eso se da normalmente. Por ejemplo, el cliente mío, Rafael Núñez de Asa, lo que yo hago normalmente es que yo cojo una agenda médica. Por ejemplo, yo le digo, ¿a quiénes tú quieres ver? O tú tienes que ver, bueno, a mi cardiólogo tengo que verlo en tal fecha, a mi dentista tengo que verlo en tal fecha. Y yo lo que le hago una agenda al modelo penitenciario diciendo, por ejemplo, en mayo, el día 15 de mayo a tal hora tiene que ir a tal doctor que es cardiólogo, su oficina está ubicada en tal lugar, teléfono tal día de mayo a tal hora, entonces ya ellos te aprueban la agenda de todas tus citas médicas con anterioridad, y ya ese día, esa hora, la Procuraduría, es decir, el sistema penitenciario, te manda a las personas que te van a acompañar a esas citas ya autorizadas y programadas. Ya, qué bien. Excelente explicación, excelente argumento para que la gente siga entendiendo cómo es nuestro modelo de justicia. Yo creo que en algún momento después, doctor, otro día, debemos hablar de cómo a la hora de impartir justicia, ya sabemos que está vendada, todo lo que sabemos. Sin embargo, cómo en estos tiempos las redes influyen. ¿Por qué él se ríe, doctor? Porque no sabe por dónde viene, pero hoy no, doctor. Pero otro día ver cómo el Ministerio Público está en el derecho de pedir, sobre todo en esta etapa de conocimiento de la investigación y del conocimiento de la coerción, de las medidas de coerción, lo que estime. De hecho, pidió, en el caso Calamar, 18 meses de prisión preventiva para todos, porque buscaba también que el caso fuera declarado complejo, y se doblan todas las cosas cuando un caso es declarado complejo. Ahora, le toca al juez, el Ministerio Público puede pedir pajarito volando, claro, lo que quiera, mientras esté dentro del Código Procesal Penal. Ahora le corresponde al juez tomar una decisión, como finalmente la tomó. En algunos casos con Gonzalo le solicitaron prisión, pero sí, la jueza entendió que la prisión no era la medida de coerción más idónea para él, porque la jueza entendió que él no presentaba ningún peligro para la investigación o peligro de fuga. Entonces ese es un ejemplo, ¿verdad?, de eso. Y también recuerda que hubo varias personas que le pidieron prisión preventiva y la jueza no la acogió. Le dio otra medida que no fue prisión preventiva, porque no todos colaboraron. Las personas solamente se enfocan en el señor Donald Guerrero, el señor José Ramón Peralta y el señor Gonzalo Castillo. Pero hay 3 personas más que no colaboraron y que no recibieron prisión preventiva. Prisión preventiva. Pero hay que ver, y habrá que verlo en otro momento de conversación, cómo influye la opinión pública, las redes sociales, los medios de comunicación en la decisión de un juez a la hora de valorar una medida de coerción, ya que estamos hablando de este momento de un caso. Ya no estamos hablando del fallo final, etcétera, sino de este momento. ¿Cómo influye eso? ¿Eso realmente influye o es cosa de película o de serie de esta, de los abogados o de cosas de estas? ¿O verdaderamente hay un resorte importante que influye en la decisión de un juez o de una jueza para otorgar
cualquiera de las 7 medidas coercitivas en un proceso de investigación de cara a un caso. Queda el tema sobre el tapete, doctor. Gracias mil, gracias por su deferencia y por sus buenos aportes para seguir aumentando un poquito la cultura de la gente de cara a los procesos judiciales, para que no juzguen a priori, para que no malinterpreten cuál es el accionar del Ministerio Público, ni mucho menos el de los abogados, que a veces la opinión pública lo juzga. ¿Y por qué le está defendiendo a fulana o a ciclano? Bueno, es que todos tenemos derecho a tener un representante y ser defendidos. O sea, nos corresponde. Y si nadie quiere, tiene que venir un defensor público a defendernos ante un juez. Entonces, ese es el trabajo de los abogados. Entonces, nada, por eso lo invitamos a usted para seguir contribuyendo un poquito a que la gente aprenda y siga sumando contenidos y conocimientos en función de la aplicación de la justicia en nuestro país. El doctor Félix Portes, acompañándonos en este magazine que para él sí tiene nombre.